de oír, de oír la palabra de Dios, de oírla con atención y apremio. En esa primera parábola que tenemos aquí registrada en Marcos, se nos puso peso acerca de cómo estamos nosotros escuchando al Señor. Nos enseñó, por ejemplo, que hay personas cuyo oído es como un camino duro, en el cual no penetra la palabra de Dios, y lo poco que pueda llegar allí, entonces Satanás lo termina de robar. Que hay personas cuyo oído es como pedregales, así que cualquier semilla que cae allí solamente tiene un crecimiento superficial, es decir, que no prospera porque no está dispuesto a sufrir por Cristo en lo absoluto. Que hay personas cuyo oído es como estar entre espinos, es decir, que lo que oye, las enseñanzas que oye de la palabra de Dios, normalmente son ahogadas por los afanes de este mundo, porque es una persona que se preocupa mucho por las cosas de este mundo y no por las espirituales. Es ahogado también por el engaño de las riquezas, porque evidentemente la persona prefiere buscar las riquezas que el reino de Dios, o diversas codicias también ahogan esta palabra. Y que hay corazones o personas que son como si fueran buena tierra, su oído es como buena tierra, son personas que escuchan a Dios y le obedecen. Esa obediencia es el fruto que dan, y lo dan al 30, al 60 o al 100 por uno. En todas estas partes el Señor está enfatizando que hay unos y gran parte que no lo escuchan. Imagínense eso, ese es el punto. Aunque no es un asunto matemático, no es como que, por ejemplo, de 4 uno escucha, ¿no? Porque entonces diríamos de 4 1, de 4 1, no es un asunto matemático, pero sí nos está mostrando que hay gran cantidad de personas que no quieren oír al Señor, que hay unos que son desobedientes a su voz, aunque gracias a Él hay otros que sí le obedecen. Así que con esto nos señala la responsabilidad personal, la responsabilidad que tenemos con su palabra, la responsabilidad del que escucha la palabra de Dios. Recuerden, varias veces en lo que vimos nos dijo cosas como: el que tiene oídos para oír, oiga, o mirad cómo oís, mirad lo que oís. Así que el Señor hizo énfasis en nuestra responsabilidad, y pudiéramos decirlo así, hizo énfasis en la responsabilidad que tenemos en cuanto a nuestra salvación, y cómo muchos de manera consciente desechan la palabra del Señor, lo cual a la final es desechar también su propia salvación, desechar al Señor. Sin embargo, el Señor quiere enseñar más cosas acerca del reino. Ahora, ya en Marcos capítulo 4, verso 26 al 29, ya no nos va a hablar de la responsabilidad nuestra, nos va a hablar de otra parte en cuanto a su reino. Más bien nos va a hablar de su obrar, del obrar de Dios en los corazones. ¿Cómo actúa Él? O algo de cómo actúa Él. Como alguien dijo, ahora se va a concentrar en qué es lo que pasa en ese corazón que era un buen terreno y que recibió la palabra. Eso es lo que nos va a enseñar ahora. ¿Qué pasa en ese último terreno que nos habló? ¿Qué es lo que ocurre allá en ese corazón? Y lo vamos a ver bajo esta idea. Vamos a ver hoy, hermanos, la misteriosa obra de Dios en el corazón. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué? La misteriosa obra de Dios en el corazón. Oremos, hermanos, que el Señor nos dé su gracia para entender su palabra. Señor, nos estamos frente a ti en este momento, a tus pies para escuchar tu palabra. Sabemos que es un momento importante porque eres tú hablándole a tu iglesia, hablándole a los perdidos, Señor, pero también que en este momento, Señor, muchos no quieren oír.
Rogamos tu misericordia, Señor, para que los que estamos en este lugar hoy prestemos atención a tu voz. Rogamos porque tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones, que seamos transformados por ella y, Señor, que traigas tú a nuestras almas lo que ellas necesitan. Bendícenos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Vamos a leer entonces Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ahora bien, hermanos, vamos a ver, como les dije, la misteriosa obra de Dios en el corazón de la siguiente manera. En primer lugar, veamos la participación del hombre en la salvación. Eso lo encontramos en el verso 26 y 27. Repitamos esta lectura para que lo tengamos bien en claro. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Bien, noten que este verso empieza con la expresión así es el reino de Dios. Esto es que el Señor nos está enseñando con esas parábolas acerca de su reino. O que si alguien preguntara cuál es el tema de las parábolas, la respuesta es sencilla, es el reino de Dios. Todas las parábolas nos quieren enseñar cómo es el reino de Dios. Cualquier parte, cualquier faceta del reino de Dios siempre estará enseñado a través de las parábolas. Así que el Señor está enseñándonos acerca de esto y lo va a seguir haciendo. Ahora bien, el punto aquí es que nos va a enseñar lo que debe pasar o cómo avanza el reino desde el momento que Él vino. ¿Qué es lo que ocurre? Y como les dije, ¿cuál es la participación del hombre allí? Así, entonces, es el reino de Dios. Así es decir, que el Señor quiere que sepamos qué es lo que Él está haciendo y seguirá haciendo hasta que venga por segunda vez por su iglesia en los corazones de los hombres. Y esta enseñanza nos la va a dar a través de comparaciones, porque dice, así es el reino de Dios, ¿cómo? Hay una comparación allí, se va a comparar algo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué es lo que está comparando el Señor? Entender esa figura que nos está dando, ese símil, y luego decir, entonces así mismo es el reino de Dios. Por lo tanto, debemos prestarle atención a la comparación para luego traer enseñanzas acerca del reino de Dios. En todo este capítulo, Él está hablando de su reino, comparándolo con esos procesos de sembrar. Por eso esta parábola, como otras, está clasificada en las parábolas del crecimiento. Así se ha llamado. Y luego entonces empieza a hablarnos de un hombre. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre, ¿cierto? Nos va a hablar de un hombre que echa semilla en la tierra y luego, ¿qué más hace? Nada más. No hace absolutamente nada más. Por supuesto, como es una parábola, debemos remitirnos a lo que nos dice, porque alguno pudiera decir, no, pero la puede regar, la puede abonar. No, ese no es el tema. El tema es qué hace el hombre allá dentro de la tierra. Solamente metió la semilla y no hace absolutamente nada más. ¿Qué hace según el verso? Duerme y se levanta de noche y de día, cada día. Es decir, ahí tenemos el pasar de los días. Pasan y pasan los días. ¿Qué hace él? Duerme y se levanta. O se levanta y duerme, como lo quieran.
Duerme y se levanta, cada noche, cada día. Una noche, un día, pasó otro día. ¿Qué está haciendo él allá en esa semilla para que esa semilla crezca, para que esa semilla sea fuerte, para que sea un árbol o algo así? No, nada. Este hombre sembró, pero no hace nada más. Y aún así, se nos dice que la semilla crece y brota. Pero en el verso 27 al final se nos resalta sin que él sepa cómo. Así que lo primero que vemos en el texto es la participación del hombre en estos asuntos del reino, y es que hay un hombre que siembra. Y esto nos habla entonces, hermanos, de la necesidad de que alguien siembre la palabra de Dios, de que sea predicada. Y claro, no estamos hablando de la necesidad de Dios. Dios no necesita de nosotros. Más bien, la necesidad de los perdidos. Pero nos habla más bien entonces de la manera como Dios diseñó el proceso de la salvación, hermanos. Y Él lo ha hecho de una manera que debe haber un sembrador. Debe haber un hombre, una persona que siembre la palabra o que anuncia la palabra. Dios diseñó la salvación de tal manera que debe haber una persona que predique. Ahora, note lo que estoy diciendo. Dios lo diseñó así. No es que Dios lo necesita, pero lo diseñó. Porque Dios no solamente organizó, diseñó la salvación, sino los medios a través del cual ésta se va a dar. Y una de las cosas claves en su plan de salvación es la predicación de su palabra. Absolutamente importante. Como bien lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 13 al 15. Vamos a leer estos versos para que entendamos la dinámica que el Señor diseñó. ¿Cómo una persona puede venir a la salvación? Romanos capítulo 10, verso 13, nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Claro, ese invocar y hay que explicarlo más, pero no es nuestro tema hoy, ¿no? Entonces, él empieza a hacer una dinámica de ir hacia atrás, ¿cierto? A buscar cómo una persona puede venir a invocar el nombre de Dios para ser salvo, ¿cierto? Ya nos dice, el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero entonces vamos de para atrás a buscar, a rastrear el método divino para que esa persona venga a invocar el nombre de Dios y sea salvo. ¿Me hago entender? Entonces dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y ahí estamos llegando al punto clave. Entonces, por eso el verso 15 lo dedica a eso, a la predicación. ¿Y qué dice? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto es, amados hermanos y amigos, que en el plan de Dios debe haber alguien que predique su palabra. Así lo ha establecido Él. Él quiere que esa sea la forma como se dé. La única manera que una persona venga a la salvación es que alguien le predique, que alguien le hable. Y ahorita, digamos, con muchas herramientas tecnológicas, bueno, tal vez alguien no está hablando directamente, lo hemos escuchado, hay personas que escuchan la radio, que ven de pronto un programa donde hay una predicación en televisión, donde de pronto leen algo que es de la palabra, de alguna manera está llegando, pero el punto clave es que debe haber alguien que haga esto. Si no hay predicación, no hay salvación. Supremamente importante entender esto. Así lo diseñó el Señor, y esto nos llama o nos debe llamar la atención a que el Señor no solo salva, sino que ha organizado los métodos por los cuales los hombres van a venir a la salvación, y por lo tanto nosotros no debemos descuidar esos métodos.
Algo así como algunos padres, a veces uno los escucha que no quieren hablarle a sus hijos, no quieren enseñarle a sus hijos, no quieren moldear el corazón de sus hijos y dicen, bueno, yo se los entrego al Señor. Están de adrede desconociendo el método que Dios les ha dado para llevarlo a la salvación, que es la crianza, que es hablarles del Señor, formando su carácter. Pero así muchos quieren desconocer los métodos que el Señor ha organizado y no se puede hacer. Nosotros debemos prestarle atención a la salvación y a los métodos a través de los cuales Dios trae esa salvación. Descuidar los métodos es también descuidar la salvación. Entonces, ¿cuál es la participación del hombre aquí? Sembrar la semilla en cuanto a la planta. En cuanto a la salvación, predicar la palabra. O juntémosla, hagamos una mezcla ahí de ambas, sembrar la palabra. Esa es la participación del hombre allí y esto es de suma importancia. El desestimar entonces la predicación es un grave error. Claro, podemos hablar de predicación pública como la que está ocurriendo en este momento, o podemos hablar de predicación privada, donde uno le está hablando personalmente a las personas, evangelizándolos, discipulándolos, mostrándoles lo que la Escritura dice. Pero aún así hablamos de predicar el Evangelio. No debemos desestimar la predicación del Evangelio, sino valorarla, porque hace parte del método del Señor para traer a los pecadores a la salvación. Entonces, lo máximo que podemos hacer nosotros y al mismo tiempo lo más glorioso es predicar la palabra. Es decir, no podemos hacer más, pero al mismo tiempo es lo más grande que podemos hacer. ¿Sí? Esas dos ideas deben ir juntas. No debemos desestimar predicarle el evangelio a la gente, que es lo mismo que predicar su palabra. Varias cosas debemos decir allí. Es importante que prediquemos, es importante que sembremos. Si la gente se ha de salvar, se va a salvar a través de la predicación del evangelio. Si no hay predicación, no hay salvación. Escuchen eso, hermano, eso es muy importante. Si no hay predicación, si la gente no escucha a Dios, no escucha su palabra, no hay salvación. Entonces es muy importante que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Es importante que la iglesia anuncie por todos lados la palabra de Cristo. Es importante, por ejemplo, anunciarla desde los púlpitos, anunciar que Cristo vino a salvar pecadores, que todos los que vengan a Jesucristo en fe y arrepentimiento serán salvos. Que si usted que me escucha, niño, joven o adulto, cree en Jesucristo, Él le salvará. O que si usted, niño, joven o adulto, se arrepiente de sus pecados, Él lo perdonará y le dará vida eterna. Pero también, hermanos, es importante que la iglesia anuncie el evangelio de manera privada. No solamente de manera pública, de manera privada, cada uno de los hermanos predicando la palabra de Dios o sembrando la palabra a sus amigos, a sus vecinos, conocidos, y si no tiene conocidos, debe hacer conocidos, porque eso es lo único que podemos hacer. No podemos hacer nada más. Si esa gente que está allá afuera se ha de salvar, lo único que nosotros podemos hacer por ellos es hablarle el evangelio. Qué falla tan terrible cuando la iglesia ha creído que lo que la gente allá afuera necesita es organizaciones, fundaciones, que les demos comida, que les demos ropa. Eso es un error, hermano, es un desvío de la iglesia. Claro, si la gente necesita comida hay que dársela, pero como iglesia, nuestra misión y lo máximo que podemos hacer por ellos es predicarles la palabra de Cristo y no podemos desviarnos al respecto. Eso es lo que ellos necesitan realmente. Eso es lo que necesita su alma y esa es entonces nuestra participación. Nada más. Nada más. Por eso dice, así es el reino de Dios.
Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, y duerme y se levanta, y duerme y se levanta, de noche y de día. ¿Qué hace? ¿Qué hace él? Lo único que hizo fue sembrar. Y luego no puede estar todos los días abriendo allá la tierra, haciendo algo y volviendo a tapar. No puede hacer nada más. Pero nos dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. No hacemos nada más, hermanos. O sea que en un sentido, pues no es gran cosa, pero en otro sentido sí es gran cosa. ¿Qué hacemos? Sembramos y dormimos y nos levantamos, dormimos y nos levantamos, dormimos y nos levantamos. Eso es lo que hacemos. Pasan los días, pasan las noches, pasan y un día la semilla brota. Como aquel agricultor que pasa por su campo y entonces ahora ve algo ahí, algo pequeñito, verde, y empieza a salir por ahí, se puede agachar y mirar, ¿qué hay aquí? Está saliendo algo, ¿no? Claro, no la puede sacar porque entonces de pronto daña el proceso, pero ya la ve, ahora ya la ve, después de cierto tiempo, pero realmente él no supo qué fue lo que pasó ahí. Empieza a salir esta planta débil, pero cada día sigue creciendo, crece y crece sin que él sepa cómo. No sabemos, hermanos, qué es lo que pasa en el corazón de las personas. No sabemos. Predicamos la palabra y vemos tal vez algunos animados, algunos no animados, no sabemos qué está pasando allá adentro. Pero un día podemos ver que empieza a crecer más y más. Y nos gozamos entonces de que esa persona venga a la salvación, de que se arrepienta, de que crea en Cristo. ¿Cómo pasó eso? No lo sabemos, pero gloria a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos nosotros? Solamente sembrar, nada más. Debemos decir como el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahí no hicimos nada, ni Apolos ni yo, ¿cierto? No hemos hecho nada más que sembrar, que predicar. La obra de la salvación en el corazón de las personas es obra de Dios. Solo su obra. En su plan nos quiso meter ahí en el plan, en la metodología, ¿cierto? Él quiso incluirnos y por eso debemos predicar su palabra, pero no somos nosotros los que hacemos algo en el corazón. Más bien es el misterioso obrar de Dios en el corazón lo que salva a las personas. Es la obra del Espíritu Santo la que salva a la persona, no nosotros. Nuestra participación que Dios nos dio por pura gracia es hablar su palabra, no más. Entonces, en segundo lugar, veamos el poder del método divino para salvación. El poder del método divino para la salvación. Verso 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espina, después grano lleno de espiga. Miren, a veces las personas se sienten frustradas si les decimos que a la final no han hecho nada, ¿no? Es decir, si esta primera parte se la decimos en otro contexto, la persona va a quedar muy frustrada de saber que no hizo nada. O sea, a la gente le gustaría saber, esta persona fue salva por usted, ¿no? Estas personas se salvaron por lo que usted hizo, o algo así. Pero otras veces se sienten frustradas cuando predican y como que no pasa nada. Hay varios hermanos aquí que dicen, no, yo ya no evangelizo por eso. Mal hecho. Porque creía que él era el Salvador. O sea, se frustraron fue porque se les golpeó su orgullo. Porque creían que eran los salvadores, pero nosotros no hacemos nada. Nosotros lo único que debemos hacer es hablar la palabra con la mayor claridad posible, que la persona me entienda, y no hago nada más. Nada más. Imagínese tener en su mano una semilla, generalmente son pequeñas, ¿cierto? Generalmente, hay unas grandes, pero generalmente son pequeñas. Y pensar, de esto va a salir un gran árbol. Esto va a salir una mata hermosa, pero uno la ve pequeña y la débil y uno no lo puede creer, ¿no? Si a usted le gustan las plantas, ¿no? A mí me gustan las plantas, entonces yo siembro semillas y cosas y muchas veces he sido frustrado porque siembro y no sale nada. Siembro y no sale nada, ¿no? Otras veces sí ha salido,
pero luego vienen las plagas, entonces también puede que salga y se murió. Es un asunto complicado. A veces se siembran semillas que nunca nacen. ¿Cómo podemos nosotros hacer para que esa planta nazca? Quedamos impotentes frente a eso, ¿sí? Impotentes. No tenemos ese poder. No podemos hacer otra cosa sino esperar, sembrar y esperar que nazca. Por ejemplo, pensemos en la parábola del sembrador que acabamos de ver hasta el último domingo. Qué frustrante, hermanos, que la semilla que sembré, resultó que una cayó en el camino, otra cayó en pedregales y otra cayó entre espinos. Qué frustrante que no dio nada, no dio fruto, y hasta de pronto empezó a crecer, pero de un momento a otro volvió y se murió. Eso es realmente frustrante. ¿Cómo podemos hacer para que la semilla crezca? No podemos hacer nada, somos impotentes en esto, nada hay en nosotros que podemos hacer para contribuir a que la semilla germine. ¿Cómo podemos hacer para que alguien crea en el Señor Jesús y sea salvo? Nada. ¿No le ha pasado, por ejemplo, que está evangelizando uno a alguien durante años y después de 20, 30, 40, 50 veces que le ha hablado, no pasa nada? Esto es frustrante, pero eso nos muestra que nosotros no podemos hacer nada. Y bueno, y lo que podemos hacer, sí hay que hacerlo, que es seguirle hablando. ¿Qué más podemos hacer? No podemos hacer nada más, solo sembramos. Pero si cayó en el camino, si ese corazón es tan duro como un camino, no va a obedecer. Si es un corazón como pedregales, entonces va a obedecer un poquitico, pero de un momento a otro se va a devolver. Si ese corazón es como el que está entre espinos, entonces nos vamos a dar cuenta que a esta persona le va a interesar más su trabajo, ¿no? El trabajo de sus hijos, salir adelante y otras cosas, y se va a perder, se va a perder. Eso nos puede frustrar, amados hermanos, pero miren, es ahí donde debemos entender que la salvación es la poderosa obra de Dios en los corazones. Debemos entender eso. Cuando sembramos una semilla, dice el verso, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espina, después grano en la espiga. Esto es que el Señor diseñó un orden natural, ¿cierto? Natural para las plantas. Nosotros no sabemos qué pasa abajo de la tierra, pero nos dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Esa semilla empieza a germinar, empieza a crecer, primero hierba, luego espina, después el grano lleno en la espiga, es decir, que hay un orden natural por el poder que Dios le dio a la tierra de hacer estas cosas, como lo leemos desde el principio, en Génesis capítulo 1, verso 11. Hay un orden natural allí que se cumple todos los días, todo el tiempo. Después dijo Dios, produzca la tierra, ¿escuchan? Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿Qué nos está mostrando? Que Dios le dio a la tierra este poder, es una ley natural. Uno no sabe lo que pasa ahí abajo, pero de suyo lleva fruto la tierra. Lo mismo ocurre en el corazón de los hombres. Hay una especie de ley, o de ley natural, pero espiritual, digámoslo así. Se siembra la palabra, y si Dios quiere, ella hará esa obra para que germine en el corazón de los hombres. Eso es lo que nos dice Isaías. Mire, Isaías capítulo 55, verso 10 y verso 11. Note lo que dice Isaías aquí. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tenemos aquí entonces, hermanos, como este contraste. Pensamos en nosotros predicando y nos vemos impotentes, ¿no? Uno le habla a una persona y uno quisiera que esa persona creyera en el Señor, ¿no? Uno le habla a la persona y, por ejemplo, hoy no vino. Entonces uno se siente frustrado, uno dice, pero le dije, sí, no puedo hacer más que decirle. Pero no hacia el Señor. Cuando Él habla, esa palabra hace lo que Él quiere que haga. En el tiempo que Él quiera, ¿no? Él ha diseñado sus métodos. Pero cuando Él habla, lo que dice se hace como Él quiere que se haga. Cuando Él habla y cuando Él envía una palabra al corazón de la persona, esa palabra va a hacer lo que Él quiere que haga. Siempre. O sea que el Señor nunca está frustrado. Dios nunca está frustrado. Nosotros somos los que nos frustramos. Hay aquí una comparación entre lo que ocurre con la semilla y lo que ocurre con su palabra. Cuando Dios envía su palabra, esta cumple el propósito que Él tenga, y aunque nosotros no sabemos qué es lo que está pasando ahí en el interior del hombre, luego de que hemos predicado, Dios sí está obrando con su palabra gloriosa, de la manera que Él lo estableció. Esto es que el Espíritu Santo obra en los corazones de los hombres la germinación y el crecimiento de su palabra. Él lo hace. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo vimos en el punto anterior. Nosotros no sabemos. El Evangelio de Juan nos lo dice con otras palabras. Juan, capítulo 3, versos 7 y 8. Recordarán el capítulo que nos está hablando del nuevo nacimiento, de cómo obra el Espíritu Santo. Es otra comparación, pero que nos lleva a lo mismo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero tú no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es una obra misteriosa del Espíritu Santo, pero poderosa. Poderosa porque cambia el alma, transforma los corazones, salva a los perdidos, los lleva a la fe y al arrepentimiento. Y es por eso entonces que nosotros le decimos a las personas que no son creyentes que si el Señor lo está llevando a arrepentirse, se arrepienta. Que si el Señor lo está llevando a la fe, crea, ¿cierto? Porque si Dios está obrando en su corazón, ni esa persona puede detener la obra de Dios. Ni esa persona la puede frenar. Allá en su corazón va a germinar y va a crecer y va a dar fruto. Lo maravilloso de esto es que esta es una obra poderosa, hermanos, que vence el corazón rebelde. Lo vence. Hay poder en el método divino. No sabemos cómo es que él actúa, pero es poderoso. De suyo lleva fruto. Y cuando nosotros notamos, entonces ya empezamos a ver, es una persona transformada, cambiada. ¿Ven? Porque es un método poderoso. Esto fue lo que dijo él en Ezequiel 36, 25 al 27, acerca de esta obra. Él dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Miren la diferencia entre esta parábola y la anterior. Claro, con esta parábola no debemos olvidar la anterior, ¿no? Porque ya nos habló de la responsabilidad que tenemos. Porque alguno pudiera decir, bueno, pues si el Señor es el que hace eso, pues yo voy a esperar que lo haga. No, mirad cómo oís, ya nos dijo. Entonces no hay que olvidar la anterior, ¿cierto? Pero miren la diferencia, la anterior se enfocó en nuestra responsabilidad.
Y esta nos muestra es la obra de Dios. Yo lo haré, dice el Señor. Yo haré todo esto. Vea, desde el versículo 25 hasta el 27, no hay participación humana allí. Es lo que yo voy a hacer, dice el Señor. Yo esparciré, yo limpiaré, yo os daré, yo pondré, yo haré que andéis. Es lo que hace el Señor. Yo haré esto. Esto no es una obra de hombre alguno. Esta es una obra poderosa de Dios que vence el alma, que vence el corazón rebelde, que vence el pecado, que transforma tan radicalmente a la persona que se nos dice que hay una especie de operación cambiando el corazón de piedra por uno de carne. Es decir, que el Señor hace que alguien que vivía ofendiéndolo, ahora viva obedeciéndolo. Eso lo hace Él. Él quita el corazón de piedra que tenía y le da un corazón de carne. Él nos enternece y nos hace sensibles a su voz y nos hace obedientes. Así que cuando alguien escucha la palabra de Dios y el Espíritu Santo obra en él, esa persona es otra. Ve las cosas diferentes. Ocurre un cambio en su vida porque él, de manera misteriosa pero poderosa, está haciendo que la palabra germine y crezca hasta que dé fruto. Primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Claro, nosotros solamente podemos saber qué fue lo que ocurrió en el corazón de esa persona, si da frutos o no. Antes, en ese proceso, no sabemos qué está pasando. Duerme y se levanta, día y de noche, no sabemos qué ocurre, no sabemos qué pasa, solamente al final, si vemos frutos en la persona, entonces el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, es la única manera. Grandes cosas hace el Señor en nuestros corazones, aunque el sembrador no sabe qué es lo que Dios está haciendo. La obra del Señor entonces es poderosa para llevar a alguien a la salvación. La obra del Señor es poderosa para hacer de una persona un hombre salvo. La obra del Señor es poderosa para hacer que llevemos mucho fruto al oír su palabra. Esa es la obra del Señor. En tercer lugar, veamos el fin del proceso salvador. Verso 29. Dice el Señor, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Recuerden, el Señor dijo, así es el reino de Dios. ¿Cierto? Está comparando estas cosas con el reino. Cuando una cosecha está lista, viene lo que se conoce como la siega. Este momento donde se recogen los frutos para darle el uso respectivo. Este siempre será un momento de gozo, de mucha felicidad cuando se logra ese propósito tan esperado. Por ello se espera pacientemente. Sin embargo, antes de que llegue este día, el fruto ya estaba. El fruto ya estaba. Pero ahora se nos dice cuando el fruto está maduro. Entonces, no solamente que el fruto esté, sino que el fruto esté maduro. Las plantas tienen un proceso de crecimiento en ellas mismas y luego en su fruto. Una cosa es el crecimiento de la planta y otra cosa es el crecimiento del fruto como tal, ¿cierto? El fruto sale, se ve, pero el fruto está creciendo. Es decir, uno no coge un fruto tan pronto salió, tan pronto asomó, sino toca esperar que siga ahí en la planta creciendo, madurando, y cuando madura, entonces es cuando viene el momento de la siega. Así que se espera no solo que haya fruto, sino que el fruto esté maduro. Pero de manera general, entonces, en la iglesia de Jesucristo se espera que ésta crezca, según sean los procesos establecidos por Dios, primero hierba, luego espina, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto esté maduro, se mete la hoz porque ha llegado la siega. La hoz, hermanos, es una herramienta agrícola que normalmente tiene el propósito de cortar los tallos enteros. Sí, es la figura que el Señor quiso usar aquí y que la usa también con relación a la iglesia. Y ese es el fin del proceso. Cuando la planta ha crecido,
Cuando el fruto ha crecido y madurado, entonces viene el fin del proceso, donde es cortado entonces todos estos tallos y se recoge el fruto. Esto nos habla del final del proceso salvador, que el Señor lo está comparando con la siega. En varios pasajes de la Escritura lo muestra así. Por ejemplo, Mateo, capítulo 13, verso 30. Solo por darles una idea, porque hay varios pasajes en la Escritura que comparan la siega con el final de la salvación. Mateo capítulo 13, verso 30, dice el Señor: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Ven? La siega aquí nos está hablando con esa misma palabra acerca de la salvación. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así que vemos ahí que el Señor compara el proceso de la salvación con la siega. Este es pues todo el proceso. Ese día de la siega es la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. Ese día será la siega, donde se recogerán los frutos maduros que habrá dado la iglesia por la poderosa obra salvadora de Dios. Esto es, hermanos, que el Señor hará que su iglesia dé fruto, que crezca y que el fruto madure hasta el día de la siega. Tal vez, hermanos, nosotros no vemos una iglesia madura hoy. Por el contrario, vemos una iglesia débil, llena de pecados, llena de errores que nos hacen muchas veces perder la calma, la paz, la paciencia. Muchos hermanos inmaduros saliendo con cosas absurdas, ¿no? Y entonces pensamos, ¿cuándo va a haber una iglesia madura? Bueno, va a haber una iglesia madura. Va a haber un día de la siega. Cuando el fruto esté maduro, entonces el Señor enviará a sus ángeles para que recojan precisamente este fruto. La iglesia va a madurar. ¿Y saben por qué va a madurar? Porque la obra del Señor la va a hacer hasta el final. Él va a completar su obra, porque la salvación es su obra. Desde el principio hasta el fin. ¿Qué pasa allá dentro de la tierra? No lo sabemos, pero germina, sale, empieza a crecer. Ahora nosotros como sembradores vemos una planta afuera y vemos frutos y vemos defectos y cosas, pero el Señor está obrando. De principio a fin está obrando y va a terminar su obra. Por eso el apóstol Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Juan nos dice que él vio a la novia de Cristo vestida de lino limpio y resplandeciente, ya preparada, lista. Dios hará esto, hermanos. Dios hará esto. Él es el que hace la obra en el corazón. Él da el crecimiento, Él da el fruto. Él va a terminar la obra. Así se lo dijo el Señor a sus discípulos, por ejemplo, en Juan capítulo 15, verso 1 y 2. Con la misma figura, con la misma idea. Yo soy la vid verdadera. Y escuchen, mi Padre es el labrador. Por eso es interesante, y algunos han dicho que en la parábola que estamos estudiando hoy no dice el sembrador, como sí lo dice en la parábola anterior, la parábola del sembrador, ¿no? Que el sembrador salió a sembrar y parte cayó aquí y parte cayó acá. No, aquí dice el reino de los cielos es como un hombre. Un hombre. ¿Cuál hombre? Un hombre. Sembró. Pero acá se nos dice: mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, entonces este labrador glorioso lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí lo notan? Él está haciendo esa obra, y cuando ese fruto esté maduro, entonces se acabará el fin, vendrá la siega. Es el Señor el que hace que germine esta semilla, es el que hace que dé fruto y es el que limpia a la persona para que dé más fruto.
Esa es la obra misteriosa de Dios en el corazón. Él salva a las personas, obra en ellos, como nosotros no sabemos, y avanza su obra y terminará su obra. La terminará y la va a terminar bien, amados hermanos. Al final de la cosecha habrá muchísimas personas salvas, muchísimas personas perdonadas por la gracia de Dios, transformadas, llevando fruto para su gloria. Muchas personas. ¿Por qué? Por la obra misteriosa que Dios hizo en los corazones, y podemos entonces gozarnos en ello. Y pensando en esto, entonces podemos decir como el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando el Señor dijo, ciertamente vengo en breve, decir, amén, sí, ven Señor Jesús. Así que permítame concluir con estas ideas. En primer lugar, hermanos, es nuestro deber sembrar la palabra de Dios. Lo único y un asunto glorioso en lo que el Señor nos permitió participar en la salvación es esto de predicar, evangelizar y discipular. Es nuestro deber, hermanos, es nuestro deber. Debemos asumir entonces esta tarea con responsabilidad. Debemos sembrar la semilla, debemos comprometernos con esta labor. Debemos hablarle al mundo acerca de Jesucristo, hermanos. Debemos buscar la manera de que las personas nos oigan. Y nos oigan no cualquier cosa, que nos oigan del Señor Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su salvación, de esa salvación que ofrece a todos los que crean en Él. Hermanos, no podemos seguir tomando esta tarea como algo opcional. Debemos entender que es nuestra tarea. Es lo único que puso en nuestras manos y es nuestro. El Señor nos ha dado a esto, así que ¿por qué no vamos a asumir esta labor con responsabilidad? Si usted es alguien que no evangeliza, que no habla del Señor, debe entender hoy que es lo único que el Señor le pide. En cuanto a la salvación, no le pide nada más. Alguna vez dijo, ¿quién irá por nosotros? Isaías dijo, yo iré, envíame a mí. Y eso es lo que nos sigue diciendo, ¿quién va a ir? ¿Y van a ir o no van a ir? Hay que ir, hermanos. Es más, cuando el Señor Jesús vino, ya lo dijo de otra manera, lo dijo con autoridad. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Es nuestro deber, hermanos, es nuestra tarea, es lo único que Él nos ha pedido en cuanto a esto y debemos hacerlo. Debemos mirar cómo hacerlo, aprender a hacerlo, comunicar el glorioso mensaje que saca a las personas del infierno y las lleva a la gloria. Y si usted es alguien que evangeliza, hermano, no se canse. ¿Por qué se va a frustrar de lo que no está en sus manos? Es decir, si usted duerme y se levanta y duerme y se levanta y no ve nada, a usted no lo pusieron a que tiene que ver, a usted lo pusieron a que hable, a usted lo pusieron a que siembre, a eso lo pusieron. Claro, cuando veamos esa matica creciendo nos va a dar un gozo enorme, pero el Señor no nos mandó a que nos quedemos paralizados si no pasa nada. No, nos mandó a sembrar, siembre y punto, siembre, pero que no veo nada. Nadie le dijo que vea algo. Siembre, hable, predique, así no vea nada, no importa, podrá morirse y no ver nada, pero al final allá habrá una iglesia fuerte, una iglesia madura, porque eso es obra de Dios. Usted solamente se levanta y se acuesta, se duerme y se levanta, se duerme y se levanta. Entonces no se preocupe si no ve nada. No se preocupe si no ve nada, haga lo que se le mandó que hiciera, siembre la palabra, ¿ven? Entonces no se frustre, siga hasta el tiempo de la siega. Hay que hablarle a los vecinos, amigos, conocidos, hay que buscar la manera de que ellos nos oigan. Debemos ponerle más ánimo, hermanos, a esto, porque es lo que el Señor puso en nuestras manos. Segundo, podemos descansar en el Señor, hermanos. Podemos descansar en Él. Al ver que Dios es el que hace todo en la salvación, al ver que Él es el que da el crecimiento a la semilla, que hace que germine, que crezca, que dé fruto y que madure,
Podemos descansar, hermanos, porque la salvación es de Jehová. Podemos descansar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Dijimos predicar. Y usted predica y lo hace bien y se gana el corazón de la gente para que lo escuchen y les habla y no crecen. Usted puede descansar en él porque a usted no lo mandaron a transformar corazones. A usted no lo mandaron a transformar el corazón de la gente. Ni siquiera el de nuestros hijos. Eso es solo que hace Dios, algo que hace Dios solamente. Entonces esto también me da descanso, porque eso significa que por un lado yo debo hacer lo que debo hacer y por otro lado no tengo carga sobre mí, porque yo no salvo a nadie. Ahora, si yo no estoy haciendo lo primero, esa sí es su carga. En la casa, con los hijos, dando un buen testimonio, ¿no? Diciéndoles esto es así, pero pues mírenlo. Eso sí me toca a mí, y si yo no lo estoy haciendo, es así, es mi carga. Pero si lo estoy haciendo y mostrando testimonio y ejemplo y llamando con amor y llamándoles a Jesucristo y no veo que vengan, entonces yo puedo descansar. Es decir, cuando el Señor venga no nos va a decir, usted no salvó a la gente, entonces para el infierno. No, esa no era nuestra tarea. Esto nos quita un peso de encima. Yo no fui llamado a cambiar los corazones, eso lo hace Él. Yo no fui llamado a llevar a la gente al cielo, eso lo hace Él. Eso me quita un peso de encima, hermanos, porque lo único que debo hacer es predicar, ser consecuente con lo que predico, claro, sembrar la semilla y Dios hará todo lo que se necesita hacer en el corazón de las personas, Él lo va a hacer. Si predicamos y vemos que nada cambia, hermanos, no nos frustremos. No nos frustremos. Dios obra. Y Dios obra de maneras que uno no sabe. Uno no sabe, lo dijo el verso al principio, uno no sabe qué está pasando. Y a veces uno mira a un hermano y uno dice, cuánto diera que este hermano fuera más fuerte, pero bueno, el Señor es el que da el crecimiento. Claro, tal vez su responsabilidad, ¿no? Pero es Él el que hace la obra. Nosotros simplemente duerme y se levanta, duerme y se levanta, duerme y se levanta. Así que el hecho de que nosotros no veamos las cosas como queremos verlas, no nos debe frustrar, hermanos. No nos debe hacer estar malhumorados o desmotivados con el evangelismo. No. Hay que seguir haciendo lo nuestro porque es lo único que debemos hacer. El Señor hará el trabajo duro, Él hará el trabajo pesado. Entonces, prediquemos y confiemos que Él haga el trabajo en los corazones. Prediquemos y oremos para que Él cambie corazones. Prediquemos y descansemos porque Él está haciendo las cosas perfectas. Él las está haciendo bien. Él va a llevar una iglesia santa a la gloria. Eso lo hace Él. Entonces descansemos en el Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos concede, Señor, mirando esta parábola, enseñándonos cómo es tu reino. Padre, gracias por un lado por mostrarnos nuestra responsabilidad al respecto, la tarea que nos has puesto, Señor. Debemos confesar que al respecto tu iglesia ha sido descuidada fuertemente. Perdónanos, Señor, este pecado. Y concédenos la gracia que tu Espíritu Santo obre hoy en nuestros corazones de tal manera que estemos más comprometidos a hacer esta tarea, esta labor de sembrar, de esparcir la semilla. Bendice, Señor, a los hermanos para que en el corazón de cada uno haya un despertar al respecto, haya un sentido de compromiso al respecto, haya un peso, Señor, acerca de predicar tu palabra. Pero también, Señor, te agradecemos por quitarnos un peso de encima, por enseñarnos, por recordarnos que el Salvador eres tú, no nosotros. Te damos la gloria por eso, Señor. Te damos la gloria porque tú eres el Salvador. Te damos la gloria porque al final harás tu obra en nosotros y seremos lo que tú quieres que seamos. Tú no serás frustrado, ni detenido, ni frenado, Señor, por nada ni por nadie. Y te damos la gloria porque llamarás así muchos otros. Salvarás a tu iglesia,
harás una iglesia llena de fruto maduro para tu gloria. Te damos la gloria por ello, Señor, y nos gozamos, porque cuando venga tu Hijo, Señor, habrá una iglesia, habrá una gran iglesia, Señor, formada por ti, por tu gracia, a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos por eso, Señor, en este día, y te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.